Hola, ¿qué tal, estimados videovidentes? Me da gusto poderlos saludar nuevamente. Jehová, cuando tenía el pueblo hebreo caminando por el desierto, en ese lapso de tiempo lo anduvo 40 años, y en ese lapso de tiempo dictó muchas leyes, muchísimas leyes de todos tipos. Pero Jehová reconoce y dice que esas leyes que les dio al pueblo de Israel no eran buenas, no eran leyes buenas, y que no eran buenas para vivir, y que el pueblo de Israel era una ley para que no pudiera vivir bien el pueblo de Israel, ¿sí? Y que las leyes en sí no eran buenas, ¿sí? Es decir, que eran leyes que le hacían, si no eran buenas, entonces eran leyes malas, leyes que perjudicaban y que no podían cumplir el pueblo hebreo. Y Jehová lo sabía, Yahvé lo sabía, que así era, porque él mismo reconoce. Por eso al pueblo de hebreo y de Israel le di leyes que no eran buenas, porque dice, les di mis estatutos que no eran buenos, ¿sí? Él, cuando habla de sus estatutos que no lo cumplieron y que esos estatutos no eran buenos, está hablando del conjunto de leyes que él tenía y que emitió para que el pueblo de Israel o el hebreo lo cumpliera al pie de la letra, ¿sí? Ese conjunto de leyes que en ese tiempo él reconoció que no eran buenas para el pueblo de Israel, y si él era un Dios y sabía que las leyes que emitía no eran buenos, ¿por qué lo hacía? ¿Sí? Cuando las leyes se emiten, las diversas leyes que puedan existir en tu país o en el país donde estén viendo este video, ¿sí? Las leyes se emiten para regular la conducta del hombre en la sociedad, para que la conducta del hombre viva, se desarrolle y conviva en la sociedad con las demás personas en armonía, ¿sí? Que sea armónica las leyes a la convivencia del ser humano, ¿sí? Para eso se emiten las leyes. No se emiten leyes para perjudicarlos, para tratarlos mal, leyes que denigren, leyes que atenten contra la vida, leyes que atenten contra tu seguridad personal, no, sino que el Dios que decía ser Dios como Yahvé, tenía la obligación de prever y de ver que las leyes que estaba emitiendo eran leyes armónicas para la convivencia del pueblo hebreo, para que el pueblo hebreo regulara su conducta y lo siguiera en una forma tan apegada a su ley o a su palabra, que el pueblo de Israel lo siguiera, pero que no fuera denigrado, que no fuera asesinado por esas leyes. Esas leyes, lo regular que proclamó Jehová, eran para que los asesinaran, para que ellos mataran, para que ellos violaran, para que ellos cometieran atrocidades. Entonces, razón tenía al decir Jehová que las leyes que él emitió no eran buenas. Pero es aberrante escuchar que las leyes no eran buenas, ¿sí? Porque en realidad las leyes, como lo repito, son emitidas para ser cumplidas, para darle observancia, pero a la vez convivir, que regulen la convivencia del hombre, de la persona en la sociedad, es decir, con las personas que lo rodean, ¿sí? Eso es. Pero veamos qué dice la Biblia, cómo él reconoce lo que yo les estoy diciendo. Podemos ver eso en Ezequiel capítulo 20, versículo 24 y 25. Dice Jehová, porque no pusieron por obra mis derechos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, ¿sí? En este versículo podemos claramente percatarnos que Jehová está diciendo
que el conjunto de leyes, que son sus estatutos, que emitió en el desierto para el pueblo hebreo y que tenía que cumplir y que lo cumplió, ¿sí? No eran buenos. Y esos estatutos, esos decretos que él emitió para el pueblo hebreo, ¿sí? Eran para que no pudieran vivir, ¿sí? Por eso el pueblo hebreo no tuvo paz. Mientras él estaba y hasta hoy en día el pueblo hebreo no vive en paz. Nunca tuvo paz, no la tenía, porque ese ser malévolo, maligno, vino a sembrar la discordia entre ese pueblo hebreo y entre los humanos. Y ese es el extraterrestre que vino de una lejana tierra, de un lejano planeta, de lo postrero de los cielos, de los confines del universo, ¿sí? A apoderarse de la humanidad. Ese es el Dios proclamado, autoproclamado Dios, ¿sí? Usurpando el verdadero nombre del Dios verdadero, creador del universo y de los cielos, ¿sí? Espero verlos en el próximo video. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen los próximos videos. Son temas muy interesantes y juntos descubramos la verdad que está en la Biblia.